ähm, mit uns haben und auch Delphine Taylor von PBI Nicaragua. Juan Carlos Arce ist Menschenrechtsanwalt. Er musste aufgrund der Unterdrückung durch die Regierung in Nicaragua 2018 aus dem Land flüchten und lebt seither in Costa Rica im Exil. Im Exil gründete er gemeinsam mit anderen Aktivistinnen und Aktivisten das Menschenrechtskollektiv Nicaragua Nunca Más, welches schwere Fälle von Menschenrechtsverletzungen dokumentiert und anklagt, die durch die Regierung Nicaraguas begangen werden. Jacob Ellis Williams ist afrofeministische Aktivistin und Menschenrechtsverteidigerin. Sie setzt sich für die Rechte der LGBTIQ-Gemeinschaft, Frauen, Kindern und Jugendlichen ein. Und eben Delphine Taylor, sie ist verantwortlich für die Kommunikation und Advocacy bei PBI Nicaragua. Juan Carlos und Jacob sind zurzeit in Begleitung von Delphine auf einer Speaking-Tour in Europa mit dem Ziel, die schwierige Menschenrechtslage in ihrem Land zu visibilisieren und um Aktionen zu beantragen, welche die Rückkehr zur Demokratie in ihrem Land fördern. Aufgrund der Covid-Lage war ihre Einreise aus Belgien in die Schweiz leider nicht möglich und gleichzeitig haben wir ja auch entschieden, das Jubiläumsfest von PBI in Bern zu annullieren, auch aufgrund der schwierigen Pandemielage. Und so haben wir als Alternative dieses Gespräch online hier vorgeschlagen, damit wir trotzdem austauschen können. Jetzt noch ein paar Worte zum Kontext in Nicaragua. Also in den letzten Monaten hat die Unterdrückung und Gewalt gegen Menschenrechtsverteidigerinnen und Verteidiger sowie auch gegen Journalisten stark zugenommen. Dies auch im Kontext der Wahlen, die im November stattfanden. Seit Mai 2021 gab es mindestens 42 neue politische Gefangenen, die sich zu den 104 bereits Inhaftierten vor Mai summieren. Die Kriminalisierung von Oppositionellen ist also gang und gäbe, wie auch die Straflosigkeit, das Schließen von Medien, das Schließen von nationalen und auch internationalen Organisationen im Land und auch Fälle von Folter. Alleine 2021 mussten mindestens 79.000 Menschen aus Nicaragua flüchten, um ihr Leben zu retten. In Costa Rica wurden 39.000 Asylgesuche registriert, während in den USA die Rede von 40.000 Gesuchen ist. Also sehr, sehr hohe Zahlen wie noch nie zuvor. Und insbesondere Personen der LGBTIQ-Gemeinschaft sind sehr stark von der Unterdrückung betroffen, wie auch weibliche Aktivistinnen, Indigene und Afro-Gemeinschaften. Trotz der vielen Hürden im Exil organisieren sich die Aktivistinnen und Journalistinnen weiterhin, um für die Menschenrechte einzustehen, die Opfer von Menschenrechtsverletzungen zu unterstützen und die Stimme für all jene zu erheben, die es aufgrund der Unterdrückung nicht tun können. Jetzt möchte ich gerne das Wort unseren Gästen übergeben. Und zwar ist vorgesehen, dass sie jeweils für 10 Minuten ihre Organisationen vorstellen werden und auch über die Lage im Land berichten. Und dann würden wir übergehen zu einem Frageteil. Entonces ahora voy a cambiar a español para darles la palabra a ustedes. Vamos a empezar con Juan Carlos. Y hemos planificado unos 10 minutos por persona, también con Delphine, que nos hablará del proyecto de PBI, y después vamos a abrir el espacio a preguntas del público. Entonces yo daría la palabra primero a Juan Carlos. Muchísimas gracias, Katia, y muchísimas gracias a PBI por esta oportunidad de poder conversar un poco sobre la situación de Nicaragua, sobre lo que hacemos, en este caso desde mi colectivo, que es el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, y un poco intentar describir lo que significa trabajar en la documentación de violaciones de derechos humanos desde el exilio. El colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más está conformada por defensores y defensoras de derechos humanos en el exilio. Antes fuimos parte por
por décadas del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, CENIT, en Managua, en Nicaragua, el cual en 2018 fue cerrado como represalia, fue cerrado por el gobierno como represalia a la labor de acompañamiento que por 27 años en ese momento se venía realizando a víctimas de violaciones de derechos humanos. En 2018 a mí me tocó desde la sede central de esa organización acompañar a decenas de madres y padres que demandaban justicia por los asesinados en 2018 en el contexto de las protestas. Nos tocó acompañarles y fue por esa razón que en diciembre nos cierran, nos criminalizan y nos persiguen en ese momento. Nos vinculan a un crimen que ocurrió en Nicaragua y nos vinculan sobre todo a el golpe de Estado, ¿no? Que es la narrativa del gobierno nicaragüense, ¿no? Que lo que ocurrió es un golpe de Estado financiado desde afuera. De tal manera que lo único que quedaba era salir del país. Yo en lo particular soy padre de dos niñas pequeñas y de un adolescente, y me daba terror imaginar que llegaban las fuerzas especiales de la policía y las fuerzas paraestatales o paramilitares a detenerme a mi casa y que lo hicieran enfrente de mis hijos y de mis hijas. Y por ese temor fundado, yo decidí salir. No fue planificado, nunca lo pensé, nadie te prepara para el exilio. No existe ninguna materia, ni en la escuela, ni en la universidad, que te enseñe a qué significa el exilio. Yo nunca había salido del país de manera irregular, nunca. Lo había hecho siempre normal, ¿no? Vía terrestre, vía aérea. Y tuve que salir con una mochila junto a otro compañero de trabajo. Salimos del país por la frontera sur, que era lo más cerca, hacia Costa Rica. En los siguientes días recibimos a 8 compañeros más, compañeros y compañeras, y estando en Costa Rica nos juntamos, nos abrazamos, lloramos, pero después lo que tocaba era seguir haciendo lo que sabíamos hacer, que era documentar violaciones de derechos humanos. En ese momento, ya en Costa Rica habían decenas de miles de exiliados. Solamente en 2018 solicitaron refugio en Costa Rica 21.000, un poco más de 21.000 nicaragüenses, producto de la represión. En 2019 la cantidad se duplicó y había una población de víctimas en Costa Rica que merecía la pena, valía la pena documentarles, recoger sus testimonios. Y una de las primeras cosas que encontramos, que no lo imaginábamos, era que una gran cantidad de víctimas, cuando comenzamos a recopilar sus historias, eran víctimas de tortura. Hasta este momento, en 2 años y medio de labor, hemos documentado 120 casos de tortura. En nuestra página web ustedes encontrarán 5 reportes en donde se encuentran los testimonios y los diferentes tipos de tortura que se han venido implementando en Nicaragua desde 2018 de manera masiva, de manera sistemática y cada vez con mayor ensañamiento en relación a los presos y presas políticas. Documentar desde el exilio no es fácil, pero es absolutamente necesario. Hay que hacerlo. Hay que recoger estas historias por 2 razones. Esta historia, estos testimonios, por 2 razones fundamentales. Uno, porque desde mi organización creemos que en Nicaragua tenemos una deuda histórica con la memoria. Es necesario que construyamos memoria. Es necesario que contemos y sistematicemos desde las víctimas, desde las organizaciones y desde diferentes actores por qué pasó lo que pasó. Nicaragua vivimos en un círculo vicioso marcado por la impunidad,
marcado por el olvido, por el perdón y olvido, que nos ha llevado en nuestra historia a 52 amnistías que han tenido una finalidad política. La última fue la de junio de 2019, en la que incluso el gobierno, utilizándola como pretexto para liberar a los más de 600 presos políticos de ese momento, incluye un artículo en donde prohíbe la investigación. Es decir, esa amnistía lo que realmente hace es una autoamnistía dirigida a ellos mismos para imposibilitar o obstaculizar la posibilidad de que haya procesos de investigación. De tal manera que esa es la primera razón de por qué documentar las violaciones de derechos humanos y los testimonios. Documentar para la memoria. La siguiente razón es documentar para la justicia y para la reparación. En este momento en Nicaragua no hay posibilidades de que se abran procesos de justicia, pero estamos seguros que esta vez tendrá que ser diferente, porque hay una cantidad importante de víctimas, de madres, de asesinados, que reclaman y demandan justicia. Y lo hacen desde Nicaragua, con las dificultades que eso implica en este contexto altamente represivo, pero también lo hacen desde el exilio. Hay madres de asesinados en Europa, por ejemplo, doña Lisette, madre de Álvaro Conrado, un niño asesinado cuando llevaba agua a quienes protestaban y le dispararon en el cuello. Álvaro Conrado, antes de morir, sus palabras que están grabadas en video es "me duele respirar", y es una consigna que se escuchaba en las protestas en 2018. A los nicaragüenses, a las nicaragüenses, nos duele respirar en el marco de esta represión que es tan brutal. En el exilio está doña Josefa, la mamá de un estudiante universitario. Está en Suiza ella, exiliada. En el exilio en Costa Rica hay también madres de asesinados. En México, intentando cruzar la frontera hacia Estados Unidos, también hay mamás y familias, núcleos familiares de víctimas de la represión, intentando encontrar un lugar que sea seguro, que les permita vivir, porque en Nicaragua en este momento Ortega ha convertido el país en una gran cárcel. Nicaragua se convirtió en una gran cárcel en donde no es posible hablar, no es posible disentir, porque quien disiente con la narrativa oficial, con el discurso oficial, probablemente será víctima de asedio, de hostigamiento, en el peor de los casos, de encarcelamiento, como es el caso de defensoras que en este momento están presas, no solamente líderes de la oposición, sino también mujeres defensoras, sino también periodistas que en este momento están presos en Nicaragua como parte de esta oleada represiva. Entonces, yo quisiera terminar diciendo que el exilio es difícil, es duro, es complicado, pero en este momento también es la oportunidad para poder denunciar, la oportunidad para poder seguir documentando, porque en Nicaragua no se puede, no hay condiciones de seguridad. Las organizaciones que siguen operando en Nicaragua lo hacen en condiciones de alto riesgo, de altísimo riesgo, de tal manera que nosotros podemos hablar. Nosotros si Jacob y yo hubiésemos estado en Nicaragua, no hubiésemos podido salir porque nos hubieran retenido nuestros pasaportes al salir del aeropuerto. Es algo que está haciendo el gobierno de Ortega para evitar que defensoras y defensoras salgan. Salimos porque estamos exiliados. Entonces es, digamos, alguna ventaja que te da el hecho de estar exiliado en un territorio que nos abrió las puertas, que es Costa Rica, en donde solamente este año 39,000 personas nicaragüenses han solicitado refugio. Termino diciendo que la situación en Costa Rica es cada vez más complicada porque cada vez hay más nicaragüenses que solicitan refugio. Costa Rica es un país que tiene limitaciones, que ha hecho muchísimo en abrirnos las puertas, pero que no tiene las condiciones para poder garantizar el acceso a la salud,
a la educación, al trabajo y a la vivienda de los miles de nicaragüenses que están saliendo como resultado de la represión. Y ahí la comunidad internacional tiene el reto, uno, de seguir visibilizando lo que pasa en Nicaragua, porque lo que pasa en Nicaragua es grave, y dos, el reto de apoyar de diferentes maneras a la comunidad que en este momento está exiliada en Costa Rica y en diferentes países de la región. Y nada, pues dejamos quizás para después, si tienen alguna pregunta o algún comentario, con muchísimo gusto. Gracias, creo que ya estoy en tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Carlos. Pasamos ahora a Jacob. Hola, buenas tardes a todos. Les presente y agradecer este espacio porque este espacio es una manera de seguir incidiendo y resistiendo, ¿no? Con todas las cosas que pasan con nuestros hermanos y hermanas nicaragüenses. Y hoy, pues, al estar aquí, es como que somos voces de un Estado que está secuestrado, que está secuestrada la libertad de expresión y la vigilancia permanente que hay entre las defensoras y activistas de defensores de derechos humanos desde la comunidad LGBTIQ+. Bueno, yo soy Jacob Ellis. Yo tengo 20 años ejerciendo este trabajo de activismo político de incidencias públicas en el acompañamiento de víctimas abusadas sexualmente desde mi territorio, dentro de los territorios de la Defensoría de las Tierras, desde los pueblos que me cruzan, ¿no? Como afrodescendiente, siendo cuerpo de disidente, y siempre pues desde el activismo para las causas sociales y justas, porque obviamente siendo parte de Nicaragua y siendo parte de la costa Caribe, siempre he dicho y siempre lo vamos a decir, y eso no es solo el sentir de Jacob, sino de todos los del Caribe, que obviamente Nicaragua tiene una deuda histórica con los pueblos indígenas y afrodescendientes, pero aún así no dejamos de seguir demandando y denunciando. Al venir yo al exilio, que decidí exiliar, o sea, esta es una decisión que nadie lo dice, obviamente para resguardar vida, para resguardar mi seguridad, siendo una joven activista, defensora que tenía un sueño por delante para seguir formándome. Se obstaculizaron mis sueños porque obviamente a la rebelión de abril, cuando vino la rebelión de abril, nosotros como autoconvocados costeños en Bluefield nos autoconvocamos, donde ahí cayó o asesinaron al primer periodista, que es Ángel Gaona, que aún su muerte está en impunidad porque no se han, o sea, el Estado no ha dicho quién, pero obviamente del Estado racista incriminaron en su momento a dos chavalos afrodescendientes, que es Brandon y Glenn, y fue ahí donde nos ensañamos más en seguir esta lucha cívica y pacífica para seguir gritando libertad, democracia real y verdadera para Nicaragua y obviamente para nosotros, los pueblos indígenas y afrodescendientes, donde se ha visto pues lo del estado de extractivismo, los colonos, de la invasión de la tierra, los asesinatos, las violaciones, que nadie dice nada. Y entonces siempre somos voces de las personas que de una manera tienen conciencia y son neutros, pero lo neutro desde esa conciencia social, y que obviamente en Nicaragua nadie puede hablar ni decir nada. Entonces, al exiliarme yo aquí a Costa Rica, que me exilié en el 2019, yo vine a exiliarme. No, en su momento no era como que no quería nada con el activismo, porque fue el activismo, antes era actuar ni decir en Nicaragua que eras activista o que eras defensora de derechos humanos, ahora ya no, aunque siempre se ejerce y se hace ese trabajo. Entonces al venirme al exilio,
yo dije que no iba a tener nada con el activismo, pero obviamente cuando uno es activista, uno lo hace sin querer queriendo lo hace o lo ejerce 24/7, ¿verdad? Y entonces al ver que en el exilio veía que el exilio no era lineal, porque yo siempre lo posiciono, que el exilio es circular y las agrupaciones azules y blancos todavía no se reconocía ese respeto a la identidad de género y a la población LGBTIQ+, y obviamente a la negritud y a las personas indígenas y afrodescendientes. Entonces era como que me intercalaba y pasaba desde mi interseccionalidad. Yo decía, no, hay que hacer algo porque el exilio no es lineal, el exilio no solo es Managua, el exilio no solo es Carazo, el exilio no solo es Masaya, que son las agrupaciones más grandes que hay en el exilio ahí en Costa Rica. Entonces fue que comenzamos a posicionarnos diciendo siempre de esta voz que el exilio es circular porque el exilio es diverso y existe esta diversidad desde donde yo acompaño y donde a mí me toca y me pasa por el cuerpo. Entonces desde ahí comencé ejerciendo mi liderazgo porque obviamente, como vuelvo y digo, en las agrupaciones azul y blanco que surgieron de los autoconvocados en abril, aún tienen estos prejuicios con la comunidad LGBTIQ+. Entonces surgió mi primera agrupación donde lo coordino, que es MESAR, que es la Mesa de Articulación LGBTIQ+ en el exilio, a la cual posicionamos y visibilizamos todas las necesidades y desigualdades que viven las personas sexualmente diversas en el acceso a educación, a salud y con todo esto que vivimos y lo vivimos desde donde estamos, que somos personas vulnerables apoyando otras vulnerabilidades que es con esta agrupación que obviamente es vulnerable. Y obviamente desde mi interseccionalidad de ser negra es como posicionar que en el exilio con todo esto, para un mestizo vivir la discriminación se vive. Para nosotros los pueblos indígenas y afrodescendientes las brechas aún están más latentes y están más grandes porque obviamente yo pues me siento privilegiada porque yo puedo hablar el castellano, pero no porque yo lo hablo lo puede hablar alguien misquito o alguien o un afrodescendiente que no lo habla. Entonces se limita esta comunicación. Y entonces desde ahí que seguimos haciendo incidencia de ver que el exilio pues es diverso y obviamente es circular. Entonces, dada eso del exilio, porque una cosa es hacer activismo en tu lugar, pero cuando te toca hacer activismo en otro lugar que no es lo tuyo, es como hacerlo 7 veces. ¿Por qué? Porque nosotros aún somos solicitantes de refugio, no tenemos una condición de refugiados aún. Y ya desde el 2019, hoy es 2021, o sea, estamos en el 2021 y aún yo no he recibido mi condición de refugio. Entonces, se nos limita muchas veces porque nos dicen que tenemos derechos, ¿verdad? Pero no en lo político, porque obviamente no podemos andar haciendo incidencia y esto, pero dado a eso es que nos hemos agrupado con organizaciones nacionales, que es desde Costa Rica, que es como las activistas y feministas y todo lo que tenga que ver con incidencia social y política para la calle. Entonces, nos hemos agrupado y articulado. Entonces, obviamente ejercemos nuestro activismo, pero lo ejercemos no desde el ser como el yo, sino entre otras agrupaciones que a la cual seguimos en este activismo. Después de eso, obviamente viene el COVID. O sea, vivimos con situaciones muy complejas y muy diferentes. Aquí obviamente no es para revictimizarnos, pero es una realidad que uno vive siendo una persona emigrante, porque ya a los 2 años ya soy emigrante, pero nosotros somos solicitantes de refugio sin condición regular aún, ¿verdad? Y entonces nos enfrentamos a muchas cosas como lo es la salud, la educación, porque sabemos que en Costa Rica la salud es privada y obviamente mi condición no me lo da, pero obviamente no solo a mí, sino a varias de mis compañeras que competimos siempre con la crisis de desempleo, la crisis del COVID.
sumado a un montón de cosas que cada uno carga, porque no es lo mismo que yo siendo una persona sola, que una mujer que viene con su hijo y su hija, y siempre he dicho yo que a los adultos decidimos dónde venir, pero los niños no. Entonces ese es otro como combo de emociones que cada uno lleva y lo ve dentro de esta cotidianidad de lo que vive y resiste en el exilio. Entonces, dado a eso, es que desde mi trinchera del afrofeminismo nos juntamos con algunas muchachas igual exiliadas, algunas como 2 refugiadas y las otras estamos en situaciones iguales. Es que nos pusimos a hacer esta articulación de una estrategia de economía solidaria donde hacemos esto de la gran feria pinolera, porque una de nuestras apuestas es el empoderamiento de la mujer, pero desde la formación y el empoderamiento económico. Porque siempre hemos dicho y hemos sabido que cuando estamos desde que llegamos a Costa Rica, siempre hemos apoyado a la economía de Costa Rica, porque obviamente si uno no tiene para el bus, no se va a montar y obviamente el bucero no te va a dar los fiados, porque obviamente marca y en un sinnúmero de cosas, pero obviamente las condiciones aún están más grandes y con muchas brechas para el exilio, pero sin embargo resistimos porque existimos y con resiliencia acompañado desde estas organizaciones, desde este tejido social que hemos venido ejerciendo en acompañarnos en estos procesos como los procesos psicológicos, porque vemos muy importante trabajar la salud mental, lo vemos muy importante ir creando estas redes para acompañarnos y hacernos un poquito más la mochila media, la mochila que cargamos, pues a veces que venga con menos peso, pero las realidades son muy diferentes y obviamente nos organizamos porque el exilio va a continuar, porque obviamente el exilio dentro de la comunidad LGBTIQ+ ha sido siempre constante y obviamente tenemos que hacer ese trabajo desde nuestra sororidad con nuestros hermanos nicaragüenses que no pueden decir un ejemplo, viva Nicaragua o patria libre para vivir, etcétera. Entonces aquí siempre estamos desde este activismo, siempre estamos incidiendo, siempre estamos alzando nuestra voz y lo alzamos por este compromiso que tenemos, además de habernos exiliado, el compromiso de decir, aquí está Nicaragua, aquí Nicaragua todavía está resistiendo, y porque sabemos que es un trabajo nuestro y que sabemos que algún día Nicaragua va a ser libre en realidad y que todos vamos a caber en esta patria que demandamos. Muchas gracias, Jacob. Gracias a ustedes dos por compartirnos esas experiencias tan difíciles desde el exilio y siendo activistas. Quisiera ahora pasar la palabra a Delfín para que nos comente un poco cómo es el trabajo de PBI en Costa Rica. Buenas tardes, sí, claro, y les voy a contar un poco cómo nació este proyecto, ¿no? Siendo el más reciente de Brigadas de Paz y quizás el más distinto también, ¿no? Entonces, pues empezar por decir que a raíz del estallido social de abril del 2018 en Nicaragua y en respuesta a un número creciente de solicitudes de apoyo por parte de personas y organizaciones nicaragüenses que se enfrentaban a la amenaza directa de autoridades y grupos parapoliciales. Desde PBI se conformó en el mismo año un comité para llevar a cabo un proceso de acercamiento e investigación sobre la situación de represión en Nicaragua, con el fin de explorar la posibilidad de generar un proceso de acompañamiento. Una primera visita se realizó en noviembre de 2018 y reveló rápidamente que no había las condiciones ni la posibilidad de establecer un proyecto dentro del país debido al nivel de represión y la imposibilidad de las organizaciones para funcionar abiertamente, ¿no? Y situación que se ha venido empeorando con el tiempo, ahora con 55 organizaciones de carácter social, cuya personería jurídica se ha visto pues cancelada desde abril de 2018 hasta la fecha, incluyendo 6 ONGs internacionales.
Y bueno, un gran número de personas estaban abandonando el país hacia Costa Rica o más lejos incluso, y quedó claro que si PBI iba a apoyar a personas defensoras nicaragüenses y a sus organizaciones, tendría que ser desde fuera también. A principios de 2019, 2 miembros de este mismo comité visitaron Costa Rica, donde hablaron con muchas personas nicaragüenses recién llegadas y con otras trabajando justamente con la comunidad exiliada en San José para explorar estas pues, ideas, ¿no?, sobre lo que podría aportar PBI para aliviar las distintas realidades de una población creciente de solicitantes de refugio y refugiados, muchos de los cuales, cabe resaltar, habían dejado su hogar y su familia, como lo mencionaba Juan Carlos hace rato, con miedo y con pocas posesiones, abandonando o habiendo perdido incluso su trabajo profesional, sus estudios universitarios y acreditaciones académicas. Había mucha incertidumbre y no se sabía cuánto tiempo duraría esto. Entonces, la necesidad de reunirse con otras personas en circunstancias similares era claramente evidente. Y bueno, desde PBI pues, hubo 2 observaciones principales. En primer lugar, ante la llegada masiva de nicaragüenses en Costa Rica, había una marcada falta de capacidad de las ONGs o agencias internacionales pues, que proporcionan protección y asistencia humanitaria para responder a las necesidades básicas de alojamiento, alimentación, asistencia médica, etcétera, estaban claramente rebasadas ante esta llegada masiva. Y en segundo lugar, la gente tenía dificultades para asimilar lo que les acababa de ocurrir y para identificar cómo seguir adelante. Entonces, quedó claro que PBI podía responder a esta situación formulando un proyecto un tanto distinto al modelo tradicional de la organización, que como quizás lo saben, consiste a brindar esta presencia física para acompañar a personas y grupos que se enfrentan a una amenaza inmediata contra sus vidas o libertad por parte de las autoridades o grupos en su propio país. Esta vez era importante proporcionar un espacio psicológica y socialmente seguro para que las personas pudieran procesar lo sucedido, iniciar el proceso de construcción de estructura social y y comunitarias para su propio apoyo y en apoyo de los que habían dejado atrás en Nicaragua. Entonces, el estilo de PBI de acompañamiento físico-político en ese contexto no era necesario, pero sí el acompañar desde el desarrollo de capacidades, considerando distintas líneas temáticas estratégicas. Y es así que en el inicio del 2020 iniciamos un proyecto en estos procesos de fortalecimiento organizativo, acompañamiento psicosocial y estrategias de protección y autoprotección con organizaciones nicaragüenses o grupos sociales y defensoras de derechos humanos exiliados en Costa Rica, quienes se vieron obligados a desplazarse forzadamente debido a la violencia política intensificada en su país, pero que mantienen un rol de defensa de los derechos humanos ante la situación en Nicaragua. Entonces, bueno, además, con la participación de PBI en distintas plataformas y en la constante coordinación de acciones con grupos nacionales de PBI en Europa y Estados Unidos y Canadá, y otras organizaciones de derechos humanos en el mundo que trabajan pues, con un enfoque hacia Nicaragua o Centroamérica, Latinoamérica, se ha impulsado la participación de distintas personas defensoras y defensores en exposiciones, debates, intercambios con representantes internacionales para fortalecer sus mensajes y en casos facilitando el acceso a estos espacios. Y terminar por decir que dentro de las acciones clave que desarrollamos para la incidencia, estamos, como bien lo mencionó Katia, estamos desarrollando o llevando a cabo esta gira de 2 semanas por Europa con Jacob y Juan Carlos, durante la cual pues, se busca visibilizar con autoridades, organizaciones y mecanismos internacionales y de la sociedad civil el contexto de derechos humanos en Nicaragua, situación agravada en los últimos meses particularmente. Muchas gracias. Muchas gracias, Delfín. Yo quisiera ahora abrir a preguntas desde el público. No sé si alguien quisiera preguntar algo.
Sí, tal vez puedo, Katia. Dale. Bueno, primero, muchas gracias por esas intervenciones. Tengo dos preguntas. Bueno, una es para Jacob. Tú mencionaste, ¿no?, que es como el activismo en un lugar que no es el tuyo, como varios desafíos, bueno, también por la situación que su estatus no está como oficial todavía. Y quería preguntar si en su activismo, las actividades que están implementando, también hay intercambio bueno, ¿es el intercambio solo con los exiliados en Costa Rica o también con otras organizaciones de Costa Rica? Y qué es como un poco la percepción de la sociedad civil o también del gobierno de Costa Rica de sus actividades. Eso es como la pregunta. Y si puedo, también voy a preguntar a Juan Carlos algo. Bueno, ustedes, ¿no?, que están documentando violaciones de los derechos humanos en Nicaragua, y mencionaste que también están tomando testimonios. Quería preguntar si puedes explicar un poco más en detalle cómo están documentando esas violaciones desde el exilio, porque me imagino que, bueno, seguro lo que mencionaste, ¿no?, los testimonios de los exiliados, pero asumo que también están en contacto con personas que siguen en Nicaragua para colectar esa información, y si puedes explicar un poco eso en más detalle. Muchas gracias. Gracias, Cousin. ¿Quieres empezar, Jacob? Respondiendo a la pregunta, la respuesta es, mira, yo soy solicitante de refugio. Yo entré en el 2019. Yo solicité solicitud de refugio, a la cual mi cita de entrevista de elegibilidad me lo otorgaron hasta el 1 de noviembre del 2021. Y eso es para la gente que solicitó refugio a partir del 2018 a 2019-2020, que se la alarga esta entrevista. Y a la entrevista, vos tenés un proceso de 6 meses a 1 año para que te den la condición de refugiada. Ustedes dirían asilo político, ¿no? Entonces, al estar aquí, obviamente, al estar en Costa Rica, obviamente nos dicen, y en uno de los estatus está que nosotros somos ciudadanos, pero no podemos involucrarnos a hacer incidencia política con otras, como en Costa Rica. Pero sin embargo, el exilio de Nicaragua no ha parado, porque el exilio de Nicaragua, desde que vino a exiliarse, siempre estamos en grupos autoconvocados, por marcha, haciendo activismo, incidencia, plantones, marchas y un montón de cosas para que se siga esa chispa de la rebelión de abril y para que no se pierda. Y quizás yo, de lo personal, con mis agrupaciones no tenemos relación con instituciones que tengan que ver con el Estado de Costa Rica, pero sí tenemos una relación estrecha con instituciones que trabajan el tema de migraciones, como lo es Senderos, Red y organizaciones constituidas que son de Costa Rica, como lo es Voces Fiera, IRCA Casa Abierta, la Red de Mujeres Migrantes. Y entonces es importante esto porque obviamente nos apoyan y nos ayudan a visibilizar la situación real y verdadera que vive Nicaragua, y que acompañarnos a que no estamos solos, ¿no? Y obviamente a veces ellos se suman a nuestras actividades que hacemos, y nosotros también nos sumamos a las convocatorias que ellos hacen, como lo es del 25 de noviembre, 8 de marzo, los días festivos de temas de derechos humanos que vienen de demanda, ¿no? Entonces sí hay ese como intercambio, y también pues en los espacios que se hacen de procesos de psicosocial, procesos de formación, hay un intercambio donde aglomeran muchas personas. Entonces sí lo hay, pero obviamente uno desde donde está va a decir y va a siempre posicionar Nicaragua, aunque sabemos pues Nicaragua no es el único
país que tiene problemas, porque obviamente Costa Rica aglomera un montón de nacionalidades en este estatus de solicitante de refugio, pero sin embargo ahí estamos. Y eso para nosotros es muy gratificante porque obviamente la sociedad civil acepta y nos reconoce y nos abraza y nos acompaña en nuestras luchas de seguir demandando y incidiendo que en Nicaragua se dé una justicia real y verdadera. Gracias. Muchas gracias, Jacob. Ahora, Juan Carlos, si quieres responder a la segunda pregunta. Sí, claro. En relación a cómo lo hacemos, bueno, como dije en mi intervención, en Costa Rica hay una población exiliada que es muchísima, que es población de diferentes sectores sociales, incluyendo campesinos, que normalmente se ubican en la zona norte del país. Entonces nosotros tenemos mecanismos, digamos, presenciales para documentar, es decir, documentamos desde nuestra oficina, pero también vamos al terreno. Ojo que con la pandemia esto fue súper complicado, porque pasamos como 6 meses del año 2020 un tanto limitados o muy limitados, porque Costa Rica implementó una serie de restricciones, de tal manera que en ese periodo se fortalecieron los mecanismos virtuales, es decir, a través de nuestra página web, a través de nuestro Facebook, a través de teléfono, a través de Zoom, lo hacíamos también y lo seguimos haciendo, pero yo ahí destacar algo importante. La documentación de violaciones de derechos humanos tiene una particularidad. Las personas normalmente tienen mucha desconfianza, tienen muchos miedos y la virtualidad no complica, genera ese vínculo de confianza. Es decir, yo en Nicaragua aprendí a documentar en el terreno con la gente, ahí estando junto a la gente, que te vean. Es importante establecer ese vínculo, es importante, y la virtualidad ayuda, es lo que hay en el marco de esta pandemia, pero dificulta el establecimiento de esos vínculos. Entonces, evidentemente, hay algunas limitaciones. En ese proceso, destacar que parte de nuestro proceso de documentación ahora incluye la asistencia psicosocial, porque descubrimos también que hay muchísimos daños, no solamente daños físicos de las personas que estuvieron privadas de su libertad, sino también y sobre todo daños psicológicos. Hay un impacto fuerte a la salud mental de las personas. Incluso contar pues que el año pasado una de las víctimas que atendíamos decidió suicidarse el año pasado, y por eso nosotros tenemos una línea de atención psicosocial. Consideramos que eso es relevante. A veces la documentación puede tener un carácter extractivista, es decir, yo extraigo información, pero lo que pasa después, podés remover cosas, podés generar impactos que no los buscas, evidentemente, pero se generan en víctimas sobre todo de graves violaciones de derechos humanos, de tal manera que con esta línea de apoyo a víctimas, sobre todo aquellas en situación de vulnerabilidad y aquellos casos que son bastante graves, intentamos como equilibrar ese proceso. El otro detalle importante es que también nosotros tenemos 3 personas que trabajan en Nicaragua, son defensores y defensoras de derechos humanos que lo hacen en condición de clandestinidad, es decir, ni siquiera de anonimato, lo hacen de forma clandestina, utilizando otros nombres, lo hacen a través de teléfono, nunca se presentan físicamente, y lo que hacen es recibir la información y trasladarla de manera inmediata a Costa Rica, donde nosotros hemos invertido en los últimos 2 años muchísimo tiempo y recursos también en fortalecer nuestras plataformas digitales para el resguardo de la información. Guardar la información, resguardarla es importante. Yo les compartí un link de los informes que hemos hecho, de los reportes, pero esos reportes son la punta del iceberg, es lo que se ve, lo que sale, pero hay muchísima información que va a servir más adelante para los procesos de justicia que nosotros resguardamos, y tenemos que hacerlo de manera segura, de la manera más segura posible. Entonces, esa otra parte, que es la que no se ve,
la del trabajo para resguardar información en contexto altamente represivo, te implica tiempo, te implica recursos, pero es algo que hay que hacerlo, porque no tenés de otra. No tenés de otra. El gobierno tiene personas dedicadas las 24 horas a atacar los sitios de información y nosotros recibimos ataques constantes de los aparatos que ellos tienen, es decir, aparatos de, digamos, de inteligencia digital, ¿no? Para atacar plataformas, y entonces por eso nosotros invertimos tiempo y recursos en el tema de la seguridad. Eso es importantísimo. Bueno, no sé si contesté, pero bueno, de todas maneras queda mi contacto y cualquier cosa podemos continuar la conversación. Gracias, Corsi. Muchas gracias. Muchas gracias, Jacob y Juan Carlos. Yo solo quiero interrumpir un segundo porque vi que Max se juntó y no sé por el idioma. Hallo Max, brauchst du Übersetzung auf Deutsch? Guten Abend, ich entschuldige mich für die Verspätung, ich hatte noch andere Verpflichtungen plötzlich. No, entiendo algo de español, debería ser bueno sin traducción. Gracias. Muy bien, entonces Jacqueline va a poder traducirte. Ok, muy bien, seguimos. Lisa, ¿tienes una pregunta? Sí. Bueno, primero muchas gracias por sus testimonios. Yo me llamo Lisa, fui voluntaria con PBI en Colombia hace unos años y la verdad es que hasta ahora sabía muy poco sobre el contexto de Nicaragua y por eso les quería preguntar si pueden hablar un poco más del contexto político. O sea, yo hasta ahora pensaba que el gobierno de Nicaragua se posiciona más como un gobierno socialista. Entonces, ¿cuáles son las razones por toda esta represión o cuáles son los intereses políticos que están ahí? O sea, para mí sería interesante entender, justamente porque en Colombia es un gobierno de derecha, ¿no? O sea, creo que las dinámicas pueden ser diferentes. Me interesaría saber si podrían explicar un poco más. Gracias. Disculpen, la pregunta iba para quién, es que tuve que responder. No sé, creo que los tres podrían quizás decir algo sobre esto, no sé. ¿Quién quiere responder? Bueno, podría dar algunos elementos contextuales. Bueno, en principio yo creo que hay que partir que el gobierno de Ortega, bueno, ha vendido la imagen de ser un gobierno socialista y revolucionario, pero no lo es. Es decir, es un gobierno de corte neoliberal que ha fomentado y ha promovido el extractivismo, y yo tengo datos duros que vienen de fuentes absolutamente confiables que incluso puedo compartir información con ustedes sobre eso. Ortega ha otorgado en la historia de Nicaragua más concesiones a las empresas mineras que cualquiera de los gobiernos juntos, es decir, que Somoza, que la dictadura de Somoza y todos los gobiernos neoliberales de la década de los 90. Es decir, Ortega ha concesionado el territorio nicaragüense a empresas mineras de tal manera que se ha establecido un modelo extractivista brutal que no tiene nombre y que va acompañado de masacres que son, eso lo podría hablar mejor Jacob, masacres que son sistemáticas en territorios indígenas. O sea, solamente dar un dato, Nicaragua tiene una costa caribe que es la mayor parte del territorio, son dos regiones autónomas, el Caribe Norte y el Caribe Sur, son las, digamos, las regiones más ricas en donde están los bosques y las reservas más importantes del país, Bozaguas e Indio Maíz, pero son las regiones más empobrecidas. Es decir, son las regiones donde no existe acceso a salud, no existe acceso a educación y donde se ha implementado un modelo que ha sido catastrófico.
Recordar también que Ortega en el 2012 concesionó el territorio nacional a un empresario chino que de nombre Wang Jing, a una empresa que se llama HKND Group, constituida en Tailandia, perdón, en Hong Kong, una empresa que nosotros le llamamos de maletín, es decir, y le concesionó por más de 100 años el territorio, todo el territorio nacional, incluyendo territorios del Caribe Sur. Recordar que en Nicaragua se han venido implementando una serie de políticas económicas que han perpetuado o que han ensanchado la brecha, es decir, la brecha entre ricos y pobres. Ortega, desde que llegó al poder, hizo un acuerdo de consenso, un acuerdo con el gran capital del país, de cara a que las grandes empresas hicieran plata, generaran recursos, y ellos también, ¿verdad? Porque el Frente Sandinista se convirtió, ¿verdad?, en una fuerza no solamente política, sino en una fuerza económica. Recordar también, y es el último dato que doy porque pudiera seguir dando datos y datos, de que Ortega logró un acuerdo petrolero con Hugo Chávez al llegar al poder, y ese acuerdo le permitía a Ortega manejar, en el marco de ese acuerdo, alrededor de $500 millones que se utilizaban de manera personal. Ese dinero nunca entró a las arcas del Estado. Y con ese dinero, bueno, él lo utilizaba para sus negocios, para comprar medios de comunicación, ¿verdad? Pero también para programas sociales, de tal manera que a ese modelo se le denominó populismo responsable. Es decir, los programas sociales implementados en Nicaragua, que no sacaban de la pobreza a nadie, ¿no?, pero que lo que hacían era generar cierta simpatía en algún sector de la población, salían de los recursos de la cooperación venezolana. Una parte, la mayor parte, salía de los recursos es decir, de la cooperación venezolana, pero la mayor parte salía para alimentar los negocios de Ortega. Finalmente, decir que en 2018 lo que pasó fue una explosión social motivada en el hartazgo de la población en general a este modelo desigual, a este modelo autoritario, muy autoritario, y lo que hay es un hartazgo. Y recordar que entre el 19 de abril de 2018, el 19 de abril al 22 de abril, en el marco de las protestas que se dan y que los universitarios y los estudiantes salen a protestar, se asesinan a 36 jóvenes. Y eso fue la gota que derramó el vaso. Es decir, ya teníamos un modelo corrupto, desigual, con un elemento de impunidad muy marcado, pero en 2018 ellos deciden matar, y eso generó una enorme molestia, que es la que nos tiene en esta crisis. Los primeros 3 días fueron asesinados 36, pero en los siguientes meses fueron asesinados 328 personas en el marco de las protestas. Es decir, la reacción del aparato represivo de Ortega fue brutal, fue fuerte. Y entonces, recordar también que la Comisión Interamericana señaló en sus informes que en Nicaragua se dieron crímenes de lesa humanidad, que son ejecuciones extrajudiciales y torturas. Lo dice la Comisión Interamericana, lo dicen los informes de la Alta Comisionada de Derechos Humanos. Desde 2018 a la fecha ha habido un agravamiento de la crisis. Ahorita Ortega no está, digamos, asesinando, ejecutando públicamente como lo hizo en 2018, pero sí hay un aparato represivo conformado por la policía y una fuerza paraestatal, que son civiles armados, que son los que mantienen desde 2018 un estado de excepción de facto. Es decir, en Nicaragua no se permite ningún tipo de protesta y cualquier voz disidente es hostigada, asediada de manera permanente. Lo que implementaron en los meses recién pasados era de que te enviaban patrullas policiales, hasta 20, 30 oficiales de policía rodeaban las casas de algunos liderazgos y no te permitían salir. Y ahí te tenían por días.
Ese era uno de los mecanismos de intimidación. A partir de mayo de este año, con la aprobación de una serie de leyes represivas, diversas leyes represivas, una ley de traición a la patria, que es la 1055, una ley de ciberdelitos que está dirigida a personas que propaguen noticias que causen inestabilidad, es decir, eso es muy abstracto, es decir, yo puedo decir que Lisa con sus videos en Facebook genera desestabilidad, inestabilidad en el país, genera temor, genera miedo, entonces te acuso por la ley de ciberdelitos. Entonces, y otras leyes represivas como la ley de agentes extranjeros dirigidas a cerrar más el espacio democrático. Desde 2018 se han cerrado, el gobierno ha cerrado 55 organizaciones de la sociedad civil, 6 organizaciones internacionales como Oxfam Intermón, Diaconía, que funcionaba con fondos de Suecia, y eran organizaciones destinadas a apoyar pequeños proyectos incluso en comunidades campesinas. La estrategia es ahogar a la sociedad civil, no permitir el ingreso de fondos, y esta es una ley que copia una ley rusa, que es la ley de agentes extranjeros en Rusia, que está siendo aplicada también en Nicaragua. Es una situación muy compleja, muy difícil, realmente. Podríamos hablar mucho sobre esto y sobre otras situaciones que revelan que en este momento en Nicaragua vivimos una de las peores dictaduras de los últimos 40 años. Y sin duda alguna, es una situación que merece la atención y ojalá de que estos espacios permitan generar ese interés que queremos generar en la situación de Nicaragua, que es grave. Y bueno, yo creo que Jacob puede hablar más de las masacres indígenas de los últimos años. De los últimos meses, perdón. Solo recalcar y decir que la rebelión de abril, obviamente ya las personas no estábamos, o sea, las personas estábamos como cansadas. Voy a hablar en primera persona, aunque yo siempre ejercía mi incidencia política por la masacre, la invasión de colonos, y que igual nadie decía nada, ¿verdad? Y obviamente siempre entraban colonos a los territorios indígenas, donde nosotros como tenemos el 52% de territorio, donde los recursos naturales y los recursos como desde la minera, en el Caribe está el triángulo minero, que es Ciuna, Bonanza y Rosita, obviamente ha servido como extractivismo, ¿no? Para el estado, donde los recursos del Caribe va a la nacional y de la nacional nada para el Caribe. Y muestra de eso es no tenemos la calidad de educación, déficit en educación, embarazos a temprana edad y un montón de cosas que me competían a mí seguir alzando la voz. Pero es como el desmantelamiento que Ortega ha hecho en el sistema judicial, donde obviamente al cerrar las comisarías de mujer, desde ahí empezó, cerrando las comisarías de mujer, porque obviamente no había un trato justo e igualitario, porque siempre los casos de violencia quedan en impunidad, pero por lo menos se veía bien o que una persona acompañada con defensora vaya a poner una denuncia. Luego la ley 779, que lo han hecho a conveniencia de ellos, que han quitado, han metido reforma, etcétera. Pero todo esto ha como cansado a la sociedad de Nicaragua, aparte de la sociedad de Nicaragua. Entonces la rebelión de abril surge por la reforma del Código de Cotización del ISS, donde afecta a las personas de la tercera edad de ser subvencionados o ya, ¿cómo se dice? Como cuando ya tienes tu pensión, pues ser pensionado. Y obviamente Nicaragua, la juventud, nosotros los jóvenes no tenemos no todos tenemos trabajos formales donde cotizamos INS, y los que lo tenemos, obviamente nos iba a afectar y afectar mucho, porque obviamente desde ahí de esa reforma es donde comienzan y atacan a los ancianos y a los abuelos. Entonces fue ahí donde se despertó los estudiantes a acuerpar esta lucha para los abuelos. Y cuando vimos, ya había matancinas, asesinatos de jóvenes y un montón de cosas que, o sea, se contaba de la guerra, pero verlo, o sea, lo que vos veías, cosas atroces en películas, la veías en la realidad.
Y eso lo veía la gente de Nicaragua, Managua y los departamentos. Y entonces, dado a eso, es donde nosotros como activistas nos autoconvocamos para enseñarle a nuestra gente de Bluefield o de la costa caribe, ya sea Puerto Cabeza y Bluefield, de las cosas que estaban pasando en Nicaragua, y obviamente íbamos a estar afectados. Entonces, obviamente, Daniel operó muy tuani, como desde el modelo de clientelismo, de que te doy una gallina, te doy la chancha. O sea, él hizo su campaña tuani para que nadie pudiera, en el momento donde él apriete, que nadie pudiera verlo. Pero obviamente ya la gente se abrió los ojos y se cansó de ver toda esta toxicidad de modelo como él lo estaba implementando. Entonces, desde ahí surge Abril, y obviamente todos los asesinatos y la lucha cívica y pacífica que desde de los lados de nosotros, las que somos oposición, estábamos, y que ellos nos estaban matando a la juventud y a los estudiantes, como lo decía Juan Carlos. Y desde allá ha surgido, donde obviamente los activistas y defensores de derechos humanos están vigilados, están asediados, están como en una vigilancia permanente. En Nicaragua nadie puede salir. Obviamente ellos sí pueden salir y ejercer su ciudadanía, pero la gente que ellos consideran peligro, opositor, simplemente viven en una cárcel en Nicaragua, estando en su país, porque nadie puede decir o ver la bandera o algo, porque con toda esta ley, la ley 1055, que obviamente es para nosotros los activistas y defensoras de derechos humanos, en Nicaragua no hay una libre expresión. Nadie puede decir, reprimen a los periodistas independientes, reprimen a todo mundo que tenga un análisis crítico o decir lo que uno piensa, porque obviamente tienes que vincularte al modelo de lo de él. Gracias. Muchas gracias, Jacob. ¿Hay más preguntas desde el público? Si no, quizás a mí me gustaría saber un poco más cómo es el apoyo que reciben desde la comunidad internacional, o cuáles son sus expectativas también ahora que están en esta gira en Europa. Y por otro lado también, ¿qué vínculos tienen ustedes con la diáspora nicaragüense aquí en Europa o incluso en Suiza, que Juan Carlos mencionaste al inicio? También, porque nosotros hemos establecido contactos con eso, es Nicaragua, pero todavía no tenemos como muchas redes, porque no hemos trabajado mucho sobre Nicaragua. Entonces me gustaría saber desde sus experiencias cómo está la situación. No sé si Juan Carlos, ¿quieres empezar tú? Sí, Katia, creo que a nivel internacional, en el caso nicaragüense, yo debo de reconocer que los diferentes mecanismos, tanto de Naciones Unidas, han actuado. Es decir, desde 2019, desde el Consejo de Derechos Humanos, Nicaragua ha sido un tema, y ese tema se ha materializado en resoluciones del Consejo, en donde le dan a la alta comisionada de Derechos Humanos un mandato de monitoreo y vigilancia de la situación de Nicaragua. Ese mandato ha permitido la presentación de informes, ha permitido la presentación de recomendaciones al Estado de Nicaragua, recomendaciones que no sigue, evidentemente, que no cumple, pero es importante que la comunidad internacional y los mecanismos de protección sigan martillando y sigan insistiendo uno, en ingresar a Nicaragua. Es importante que ingresen a Nicaragua. Recordar que desde 2018, tanto la alta comisionada como los mecanismos de la Comisión Interamericana fueron expulsados del país. Desde entonces no han entrado, pero es importante que se siga insistiendo en que estos mecanismos entren a Nicaragua. Desde la Comisión Interamericana también hay una gran preocupación, un gran interés en Nicaragua, y eso se ha materializado en distintas audiencias de la Comisión, en incluso acciones de la Corte Interamericana de Justicia, que ha ordenado la liberación de presos políticos, como es el caso de Tamara Rivas, como es el caso de
de varios presos más, incluyendo a Violeta Granera, que es una mujer de la tercera edad, incluyendo también a, como decía antes, a Tamara Dávila. Bueno, esto a nivel de mecanismos. Los gobiernos, algunos han actuado y han impuesto sanciones individuales, eso es importante también. El gobierno, incluso la Confederación de Suiza, impuso este año medidas o sanciones individuales dirigidas a funcionarios del gobierno de Ortega. Estados Unidos también ha implementado sanciones individuales, al menos a una treintena de funcionarios, incluyendo funcionarios del Poder Judicial, del Ministerio Público, del gobierno. Rosario Murillo y varios de sus hijos están sancionados por países como Estados Unidos, Canadá, incluso Gran Bretaña ha impuesto sanciones. Y estas sanciones son importantes por una razón. Son sanciones individuales, es decir, no afectan al país. Eso es importante. Y son importantes porque ellos, como dije en algún momento, no son solamente un poder político, son también un poder económico. Tienen mucha plata y mueven mucho dinero, muchos recursos. De tal manera que estas sanciones están dirigidas a neutralizar su capacidad para poder mover ese dinero. Entonces, eso es importante. Hay que debilitarlos en ese sentido. A nivel de organizaciones de la sociedad civil, a nivel de la diáspora, nosotros alguna relación con la diáspora, sobre todo con las Madres de Abril, como hablaba de doña Lisset y de doña Josefa, que están en Suiza, porque tenemos una relación muy cercana con distintas expresiones que tienen que ver con madres de asesinados, pero también con excarcelados políticos que están en todo el mundo. De tal manera que esta relación es más o menos intensa según el país. Por ejemplo, con Francia, con SOS Francia, tenemos una relación como más cercana. El año pasado tuvimos una visita y yo siempre creo que esas visitas siempre ayudan, estos espacios ayudan para poder forjar vínculos. Y es importante eso, la generación de esos vínculos, que nos conozcamos, ¿verdad? Que nos relacionemos y que nos comuniquemos. Suiza no tenemos mucha relación, pero sí decir que, por ejemplo, con la unidad de nicaragüenses en el mundo, que es NEM, que está coordinada por Aide Castillo, no sé si la conocen. Aide Castillo era la directora del Instituto de Liderazgo de las Segovias, fue también una organización cerrada en 2018 por el gobierno. Ella lidera una expresión muy importante que se llama Nicaragüenses en el Mundo y están en diferentes partes del mundo. Con ellos tenemos un trabajo muy cercano, incluso, y aquí termino, con ellos y junto a Nicaragüenses en el Mundo, que se llama NEN, y junto a 15 organizaciones, nosotros estamos promoviendo que para marzo de 2022 el Consejo de Derechos Humanos apruebe en la resolución que toca renovarla en marzo, un mecanismo de investigación internacional para Nicaragua. Eso es posible, está dentro de los mandatos del Consejo de Derechos Humanos, nada más que dentro del Consejo se llama Misión de Determinación de Hechos. Es una situación similar a la que se aplicó en Venezuela. No sé si le han dado seguimiento a la situación de Venezuela, en donde se aprobó a nivel de acción del Consejo una misión de determinación de hechos. Nosotros estamos pidiendo un mecanismo de investigación. Es necesario que desde Naciones Unidas se suba la parada al gobierno de Ortega, porque Ortega ha escalado en la represión, la ha aumentado, de tal manera que la comunidad internacional tiene que responder en esa medida. A aumentar la presión, y nosotros junto a 16 organizaciones estamos promoviendo y pidiendo a los países que apoyen esta iniciativa, que está dirigida a que desde Naciones Unidas se haga un trabajo de cara a recopilar los testimonios de las víctimas para promover eventualmente procesos judiciales. Esto sería, digamos, como una de los puntos que nosotros estamos promoviendo en esta gira. Además del conocimiento o de intentar aportar a que se conozca la situación de Nicaragua y que el mundo, a pesar de las distintas crisis que hay, como dijo, preste atención a lo que pasa en Nicaragua, porque lo que pasa allá es grave.
grave y merece la atención de la comunidad internacional. Gracias. Muchas gracias, Juan Carlos. No sé si Jacob quisieras añadir algo. Solo reafirmar la apuesta de Juan Carlos que no sé, o sea, yo sé que esto es trabajo de nosotros, los nicaragüenses, pero que siempre esté en la agenda Nicaragua, porque aunque Nicaragua quiere pintar que todo está normal, allí nada está normal. Y que por eso nosotros somos las voces, y no solo nosotros somos las voces, porque el exilio ha estado en todos, ya sea Costa Rica, Holanda y en otros países, y es la misma voz. Y obviamente dentro de su organización, ellos tienen alianzas con otras organizaciones, pero nosotros, como desde lo que a mí me toca de la sociedad civil, pues también esta gira sirve para conocernos, encontrarnos y articularnos y hacer como este conector, estar juntos todos y seguir demandando y todos en una misma línea de que Nicaragua necesitamos esa justicia real y verdadera. Y que muchas gracias a las personas que siempre tienen a Nicaragua en la agenda y que no se olviden que Nicaragua no es prioridad, pero sí es la realidad, porque esto se lo debemos a las madres de abril, a las personas que han perdido víctimas de este sistema opresor, ¿me entiendes? Entonces el tema de derechos humanos es un tema constante y es diario y es todos los días. Entonces esto es como desde esta muestra de sororidad, de seguir siendo esa voz cantante que Nicaragua necesita auxilio. Muchas gracias, Jacob. ¿Alguien quisiera hacer otra pregunta o comentar? No veo yo ninguna mano. Yo tendría una última pregunta para Delfín. Si nos podrías contar un poco cómo se hace el apoyo psicosocial desde PBI o cómo se articula con las iniciativas de las organizaciones en Costa Rica y cómo le hacen para encontrar a las personas, a las víctimas, que me imagino que no ha de ser tan fácil. Sí, gracias por la pregunta. Como mencionaba, pues tenemos varios ejes, ¿no? En este apoyo, en este acompañamiento, ¿no? Que si bien en distintos proyectos se hace más desde lo físico-político, aquí es más desde el acompañamiento en desarrollo de capacidades, y uno de los ejes siendo el acompañamiento psicosocial. Pues desde 2018 se han exiliado muchísimas personas y pues con este tejido social roto han venido organizándose y conformando pues por sus necesidades, ¿no? Y para seguir luchando pues por un mejor país, están organizando, ¿no? Entonces estamos acompañando a distintas agrupaciones, colectivos, como lo es el Bloque Costa Caribe en el Exilio, la Red de Mujeres Pinoleras, el Movimiento Campesino, y obviamente pues la violencia sociopolítica deja secuelas en toda la sociedad y el exilio sigue siendo uno de los impactos, ¿no? Por ello, por estos espacios psicosociales pues han sido importantes para poder partir del sentir y apalabrar, dar significado a las distintas experiencias vividas, resignificarlas y dar desde las herramientas individuales y colectivas. Entonces, desde PBI buscamos aportar estas herramientas para fortalecer a las personas nicaragüenses defensoras de los derechos humanos en el exilio. Muchas gracias, Delfín. ¿Quisieran añadir algo, Jacob y Juan Carlos? Yo sí, si es a manera de cierre, no sé si estamos cerrando ya, pero yo sí quisiera agregar algo. Yo creo que en 2018 en Nicaragua se sembró una semilla y creo que muchas cosas se resignificaron en el país.
Por ejemplo, por decir algo, en los 80, en la década de los 80, la frase patria libre para morir, la frase de patria libre o morir era la que dominaba la ideología. En 2018, los chavalos y las chavalas, los jóvenes, replantearon esa frase y lo que decían en las protestas era patria libre para vivir, porque lo que queremos es eso, vivir en un país en donde alcancemos todos, en un país donde haya democracia, justicia y libertad. Y como dice Gioconda Belli, una poeta nicaragüense, uno no escoge el país donde nace, pero ama el país donde ha nacido. Uno no escoge el tiempo para venir al mundo, pero debe dejar huella de su tiempo. Y yo creo que ahora, aunque no escogimos el momento para venir al mundo, ahora podemos hacer ese mundo en que va a nacer y va a crecer esa nueva semilla. Y esa semilla se plantó en abril y aunque los tiempos son difíciles, estamos seguros que Nicaragua, más temprano que tarde, alcanzará su libertad. Y ahí en ese momento y desde este momento, es decir, necesitaremos de su apoyo, de su acompañamiento, porque aunque esta tarea es nuestra, de Jacob y de miles de personas y de todo un pueblo que pide y exige libertad, estamos claros de que acompañados, acompañadas, es más fácil. Así que muchísimas gracias por el espacio y yo dejé ahí mi correo, mi contacto y quedamos, ojalá quedemos vinculados. Gracias nuevamente. Muchas gracias, Juan Carlos, por tus palabras que van ya hacia el cierre del espacio de hoy. También quisiera dar la posibilidad a Jacob de decir unas palabras finales. Yo agradezco en realidad de todo corazón este espacio, porque al inicio cuando comencé dije que esta es una manera de resistir y de seguir haciendo incidencias públicas. Agradezco la escucha activa que hemos tenido en esta sala y renombro la frase que usamos en el exilio Costa Rica desde nuestros tejidos sociales y agrupaciones en que el exilio es una escuela donde cada uno aprende y desde este resistir y tejer reivindicamos la alegría sin perder la indignación. Esa es una de las frases que usamos dentro de nuestros colectivos, porque eso es nos da esperanza, nos da esa esperanza, esa luz para seguir creyendo y seguir tejiendo y seguir que sabemos que este es nuestro trabajo y el desaprender y aprender cosas nos ayuda a seguir más allá de ver esta realidad que es nuestro trabajo, lo de Nicaragua, pero no fue, ustedes nos ayudan dentro de esta visibilización y este acompañamiento a la cual no todo el cargo, toda la mochila es de nosotros, sino que nos ayudan a cargarlo juntos y eso es renombrar este tejido social y entonces por eso se lo agradezco de todo corazón y pues igual ahí les vamos a compartir nuestras redes sociales para que el vínculo siga creciendo, que la frontera no la pongamos el ser humano, ¿verdad? Porque todos de una u otra manera atravesamos fronteras. Algunos porque en sí le tocó y a nosotros nos tocó estar en Costa Rica, pero siempre reivindicamos que Nicaragua quiere un grito de auxilio y esto lo vamos a hacer juntos todos y pues muchas gracias. Muchas gracias, Jacob, también por tus palabras. Quizás también mencionar que todavía tenemos varias reuniones virtuales, pero con actores aquí en Suiza. El lunes tendremos una reunión con representantes del Departamento de Asuntos Exteriores de Berna y después tenemos varias reuniones también con representantes del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en Ginebra igual, así que bueno, vamos a seguir abriendo esos espacios para dar a conocer la situación
tan complicada que vive Nicaragua en estos momentos. Y bueno, aunque sea por esta manera virtual, me dio muchísimo gusto conocerlos y poder acompañarles también los próximos días en las actividades que habrían tocado en Suiza de manera física, pero pienso que también de esta manera virtual podemos lograr bastante y hacer visible lo que está pasando. Quisiera también agradecer mucho a todas las personas que se han unido hoy a la plática, y también a Jacqueline, que estuvo haciendo la interpretación, y muchas gracias también a Corsin y a Isabel, quienes apoyaron para organizar esta actividad de manera bastante espontánea, pero sí estoy muy contenta que pudimos compartir y aprender mucho sobre cómo están ustedes haciendo su lucha desde el exilio y con muchísimo valor, así que les felicito mucho por su trabajo a diario. No sé si alguien quisiera todavía expresarse o decir algo. Está